La licenciada Silvia Andrés no se va, llegó hoy tempranito porque nos hizo la gauchada, como se decía en mi pueblo, de adelantarnos un ratitito para que entre todo lo que tiene que entrar. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, un saludo a todos los oyentes. Viste que ahora estamos en otro dial, FM 98.7. Yo ya me mandé una regla mnemotécnica. 987 es lo mismo que 789, pero al revés. Si no, no me lo aprendo más. Me costó aprender el otro número, voy a aprender este rápido. Hablando de reglas mnemotécnicas, ya que estamos, viste, de algo tenemos que hablar. ¿Es cierto lo de las reglas mnemotécnicas? Si es un tema que te estoy metiendo en un brete, no. Porque me imagino que tiene que ver con algo de psicología o no, o yo estoy flasheando. No, hay muchas técnicas y hay disciplinas, particularmente los cognitivos, los sistémicos, los conductistas, que tienen muchos trabajos hechos. De hecho, el más conocido, al menos para la mayoría, son los talleres de la memoria, por ejemplo. Claro, sí. Y conversando con mucha gente que ha concurrido, te diría que en su gran mayoría les ha funcionado, les ha servido. Y digo la gran mayoría porque algunos no es que no les funcionó, sino que dejan de ir. Por diferentes razones. Sí. Pero el que ha sido perseverante en los talleres, el comentario de ese tipo de prácticas, de tareas, les ha dado una herramienta, un recurso más. Uh-huh. Es decir, bueno, en algún lugar o por algún surco cerebral seguramente, entre el interés que tiene alguien, ¿no? De poder recuperar algo de la memoria o tener algo más como herramienta, evidentemente funciona. Después, bueno, estará ya la parte de la patología de lo que es la falta de memoria. Pero sí, todo lo que sume para aquel que le hace bien y lo cree necesario, me parece una elección importante. Porque a mí, yo suelo tener buena memoria, cada vez menos, evidentemente, con el paso de los años o con el uso. Cada vez anoto más cosas. Pero yo me acuerdo que a los 20 años me había estudiado una cantidad de, creo que eran 12 distintas maneras de conjugar los verbos, irregularidades verbales. Y era imposible. Y yo me hice una regla mnemotécnica. Hasta el día de hoy me acuerdo que, te estoy hablando de más de 40 años. Sí. ¿Qué le pasa al cerebro que puede recordar de esa manera y no algo simple de hace 4 horas? Y vos lo dijiste en un momento, ¿no? Era necesario recordarlo, había interés, claro. Había una dificultad, no me voy a acordar. Entonces, si reunimos todos esos ingredientes, ¿no? Creo que ahí está la posibilidad de ese registro. Ajá. ¿No? Es decir, y está buena lo que preguntás, decir, pero ¿por qué hay cosas que nos olvidamos? Y bueno, porque el inconsciente también tiene esto, de decir, bueno, claro, esto me duele, esto me angustia y esto lo guardo. Por algo, mucho de lo que guarda sale en cualquier momento disparado, vaya a ser por cualquier situación, por un film, una lectura, una canción, y ahí aparece algo de lo anémico que tiene que ver con esto de haber guardado. Pero vos hablabas del interés y el deseo de poder recordarlo. De hecho, lo hiciste con los números, con el dial, ¿no? Cuando dijiste, bueno, tengo que borrar el anterior, decís que me costó un montón, pero para decís, fíjate vos cómo facilitás y economizás. Bienvenido sea, porque tu psiquis te lo debe agradecer. O sea, que no me lleve tanto tiempo, claro. Pero decís, no, tengo que borrar el anterior, porque ahora, si es 987, 789, con lo cual me va a ser más fácil recordarlo. Es decir, vos misma buscaste la forma en que te sea más fácil y economizar tiempos de grabarlo, de registrarlo, de hacerlo tuyo. Exacto. ¿Qué nos pasa con la cuestión de la memoria? En esto que decías, que hay algo inconsciente y muchas veces para protegernos. ¿Cómo hay alguna explicación? ¿Se conoce
científicamente qué mecanismo usa el cerebro para guardar lo que molesta, aunque en algún momento salga con ustedes sobre todo, pero no me está molestando constantemente? ¿Qué pasa ahí? Creo que vos respondiste sola. Porque por hacer preguntas largas me pasa. No, porque de alguna manera en tu pregunta, María, está parte de la respuesta, porque fíjate en un momento decís, esto es lo interesante del discurso, ¿no? Porque esto pasa también en una sesión, ¿no? Cuando un paciente dice y uno devuelve el discurso y dice, ¿y yo dije esto? Claro, o sea, exacto, ¿y dónde salió? Exacto. O sea, bueno, no sé, pero salió acá. Yo no fui. No, claro. Y acá, fíjate que en tu pregunta está parte de la respuesta, porque por momentos hablabas de, bueno, capaz que se guarda porque lo inconsciente como mecanismo de defensa duele tanto, angustia tanto, no tengo hoy el momento para poder hacerme cargo de esto y lo guardo, hasta que un día vaya a saber por qué o por cuántas cosas un día aparece y sale. Y dijiste en otro momento, bueno, y también con ustedes, refiriéndote a los psicoanalistas, ¿no? Particularmente. ¿Por qué me ha pasado? Entonces, como sujeto terapéutico que sos del psicoanálisis, dijiste, bueno, o si no con ustedes. Es decir, dijiste la otra parte del recurso, ¿no? Ahí donde lo inconsciente sabe que ese espacio terapéutico, el que cree, construye con el analista, es el lugar donde se devela, ¿no? O sea, sale algo del discurso que va a ser necesario descifrarlo y va a ser necesario trabajarlo, ¿no? Y ahí es donde, de alguna manera, aun cuando la motivación de un paciente en una sesión sea A, ¿no? Entra por A, pero resulta que A es lo que le permitió pedir un turno. Sí. Cuando entra el A, alguna vez lo volveremos a ver, pero empieza hasta la Z, todo lo que atrás venía trayendo sin darse cuenta. Sí, generalmente pasa un segundo plano o tercero, porque se ven otras cosas. Pero es esto, es escuchar al otro, al que tenemos enfrente, decir lo que nosotros dijimos. Por ahí de distinta manera o no. Dice, pero yo no dije, sí dijiste. Es terrible. Y es real, o sea, tan concreto y tan real como lo estás nombrando, como lo vivenciaste también. Creo que lo tuyo es muy testimonial desde el lugar que has hecho terapia o seguirás en terapia psicoanalítica, entonces tenés ese lenguaje o ese recurso común a comprender. También las preguntas, fíjate, con mucho humor decís, bueno, ya me di cuenta que por hacer preguntas largas estoy respondiendo, pero decís con humor porque sabés que ahí tiraste mucho material. De alguna manera está en la lista uno empezar a atajar y a tomar ese hilo conductor para ver a dónde nos lleva o cuántos lugares podemos recorrer en la temporalidad que tengamos. A veces abrir hasta varias ventanas y después veremos algún día retomar alguna de ellas, ¿no? Pero sí decir esto se dijo, esto se escuchó y por esto que decís, esta devolución del discurso que uno mismo dijo en una sesión. Claro. Silvia, siguiendo con el tema de la memoria, te pido disculpas si por ahí, si no podés contestar porque no podés, no pasa nada. Pero mientras que hablábamos de la memoria, por supuesto, me llegó el bendito y nunca tan bien ponderado Alzheimer. ¿Qué ataca esta enfermedad? ¿Células en el cerebro que va matando? ¿Cómo funciona? Más o menos, para explicarlo lo más gráfico fácil posible. Sí. Mire, coincidentemente antes de llegar a la radio, escucho accidentalmente, azarosamente, fortuitamente, una conversación que dos personas venían charlando y una le decía a la otra, bueno, mi viejo perdió la memoria, tiene Alzheimer, tiene Parkinson, tiene otro más, como que agregaba mucho más a lo que todavía no se sabía qué era, ¿no? Y la pregunta tuya viene por ese lado. La psiquiatría busca, cuando hay síntomas que ameritan la posibilidad de un Alzheimer, busca
hasta una combinación química. Ajá. Que, bueno, tiene que ver con la posibilidad o la presunción de un Alzheimer, que a veces está desordenada, digamos, esa química cerebral, a veces no sale, pero el paciente tiene síntomas. ¿Y por qué nombré la psiquiatría? Porque desde el lugar del psicoanálisis yo me preguntaría, bueno, ¿podemos trabajar con el paciente con Alzheimer? ¿O escuchamos a los vínculos que acompañan qué interesante eso, ¿no? Un paciente con ese diagnóstico? Por eso empecé por la psiquiatría, porque cada uno con su terreno, ¿no? Es decir, así como el psicoanálisis intenta, ¿no?, que nuestras incumbencias sean respetadas, cada uno tiene su lugar, y ahí estaría el diagnóstico de un psiquiatra que considera, por los síntomas o por los estudios realizados, que alguien puede tener un diagnóstico de Alzheimer o una presunción. Años atrás se hablaba, inclusive acá en La Plata, dos psiquiatras muy reconocidos aquí, que ellos hablaban de una presunción, ni siquiera a veces cuando estaba el paciente ya diagnosticado, sino a veces con la posibilidad de una presunción. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque una cosa es tener un diagnóstico, es decir, vos sos diabético, y otra cosa es decir, presumo que podrías llegar a ser diabética. ¿Pero eso hace que se ataque con más lentitud la enfermedad o se busque otro? Le da más tiempo al psiquiatra, diría yo. Ah, bien. Ajá. O sea, le da más lugar esto. O sea, el doctor Federico Capelli, que ha estado, no sé si hoy estará acá en La Plata, pero durante muchos años trabajando aquí, investigando, justamente le da la posibilidad de decir, bueno, si hay una presunción, decía él, no es que le voy a decir usted va a tener Alzheimer, pero me da la posibilidad de hacer qué tipo de tratamiento podría hacer un paciente que viene con determinados síntomas, que no terminan de ser un Alzheimer, pero que ya hice todo lo posible, lo mandé a terapia, hizo las otras tareas y evidentemente nada de esto resultó. Entonces él decía, bueno, de alguna manera me da la posibilidad de tener un terreno, como no le voy a ganar a la enfermedad, pero sí hay una temporalidad que para él era importante. A mí me pareció interesante cuando lo escuchaba, porque de esto estamos hablando de muchos años atrás, estamos hablando de 2006, 2007, y él ya al menos yo lo escuché en algún momento decir esto. Y ahora, ¿qué pasaría con el psicoanálisis? ¿No? Si este es paciente psiquiátrico y va a estar medicado. Bueno, muchas veces el mismo psiquiatra indica o deriva al paciente a una terapia. Generalmente, si hay, en lo que vos me preguntás con respecto al Alzheimer, no lo va a derivar el psicoanálisis, sino que le va al menos en ese momento, no sé hoy cómo tal vez lo piensen de otra manera, pero era más derivado a lo sistémico, a lo cognitivo, a otro tipo de terapias, ¿no? Y yo me pregunto como psicoanalista, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que trabajaría? Trabajaría lo mismo que trabajo con cualquier paciente, lo que lleva ese paciente a esa sesión. Porque lo otro ya sé que está asistido. Claro. Lo otro sé que va a estar asistido por el campo psiquiátrico, por la medicación tal vez, por una internación, por lo que sugiera o indique el psiquiatra. Pero si pensó en el psicoanálisis, si le interesó llevar algo de, no sé, la angustia, sus miedos, o vaya a saber qué, y yo creo que como psicoanalista es donde uno, bueno, escucha a ver qué trae, y también sume a los vínculos, porque a veces son los vínculos los que recurren a una terapia para saber cómo acompañar, hasta dónde acompañar, cuánto, de qué manera. Son muchas preguntas que no tenemos las respuestas, quisiera decirles, para que no se ilusionen. El psicoanálisis será eternamente una pregunta. Una pregunta. Para volver a hacernos otra pregunta y repreguntarnos permanentemente. Es que las respuestas por sí no valen, la pregunta sí. Hablando de cosas simples, y para cortar un minuto y piquito esta interesante charla y retomarla ya, escuchamos a Chabela Vargas, ¿te parece, Mercedes, con Las Cosas Simples? Ahí pasa la queridísima Chabela Vargas con este tema de un argentino que en este momento no me voy a acordar,
y para eso va a estar Mercedes googleando Torres Vila, me parece, pero si me haces el favor, hablando de la memoria, ¿no? Todo tiene que ver con todo, decía Pancho Ibáñez. Sí, bueno, ese tipo de cosas, porque es una canción que yo he escuchado mucho en mi adolescencia y estoy casi segura, pero me falta la seguridad. ¿Que queda en algún cajoncito metido alguna canción pegada con el autor o en cajones separados y uno va metiendo? Y vuelvo nuevamente a ese lugar de el interés y el deseo, si querés, claro, ¿no? Para nombrarlo en términos psicoanalíticos. Uh-huh. Mira, vez pasada una paciente me hacía una consulta de un familiar que bueno, tenía que hacer una serie de estudios, un diagnóstico por un neurocirujano, y entonces sale en la sesión la posibilidad de, bueno, ¿y por qué no una interconsulta, ¿no? Donde otros pueden tener otras claro. miradas, con los mismos estudios, uh-huh. Otra forma de encarar un diagnóstico y un tratamiento. Entonces, digo, a mí, vos me podrías decir, sí, le digo, aquí en La Plata, y ubicaba el lugar y todo, pero no podía dar con el nombre del neurocirujano. Entonces le digo, bueno, mira, y ahí estaba en sesión, con lo cual yo estaba en realidad atenta a la escucha del paciente. ¿Se entiende lo que voy? Sí. Entonces le digo, el dato te lo voy a dar, pero no en este momento. Claro. Porque se entiende como volver a ocuparse en ese lugar, es decir, salió ese tema, salió esa pregunta y dije, el dato te lo doy por fuera de la sesión. Cuando se va, quería recordar porque el nombre para mandárselo por WhatsApp y no había forma. Y yo digo, qué bárbaro, porque lo ubicaba el nombre de él, o sea, algo similar el apellido, pero no es, decía, no es. Entonces me dije, bueno, salgo del consultorio. Obviamente tengo el cansancio como cualquier trabajador. Por supuesto. Con lo cual dije, listo, no voy a molestar más a la memoria porque ya ha trabajado bastante mi psiquismo. Entonces dije, momento del descanso, corté, como hacemos los cortes acá, corté, que son sanos los cortes. Claro. Cuando corto una pareja, muchas veces el corte sano hasta para volver, uh-huh. ¿no? Desde un otro lugar también, o no volver, ¿no? O modificar mucho de cada uno. Los cortes son sanos. Y desde algún lugar, hay muchos cortes, obviamente, pero bueno, entré por este lugar de la salud. Bueno, listo, me olvidé. Al día siguiente, buscando una lapicera, ponele, como dicen los adolescentes, dije, ahí está el apellido de este doctor. Y inmediatamente se lo mandé. Pero, es decir, y ahí está un punto, el tema de que esa pregunta quedó. Pero también quedó mi pregunta cuando dije, a ver, ¿por qué no me lo estoy acordando? Pues estoy cansada, porque necesito descansar, porque necesito hacer un corte, porque necesito algo, yo digo, vivir, como mi vida, ¿no? Mi propia historia. Y no quedó ahí. Al otro día, justamente, en la búsqueda ya te digo, creo que en una lapicera, aparece inmediatamente, como si la lapicera hubiese escrito el apellido de este buen doctor, buen neurocirujano, a lo cual se lo envió al paciente. Pero es muy común, bueno, a mí me pasa mucho, no sé, no me acuerdo de algo o no encuentro algo y me voy a hacer otra cosa. O busco otra cosa y encuentro lo que buscaba. Es como que uno cuando se distrae de lo que aparece solo, algo así. Algo así debe pasar, y fíjate que esto que decís, como que salgo de un lugar y me voy y vuelvo, y ahí donde entro, ahí voy y ahí lo encuentro, ¿no? Como sí. Que algo de toda esta cuestión temporoespacial, podríamos decir, el psiquismo lo tiene en cuenta. Uh-huh. Es decir, esa capacidad la tenemos todos. Claro.
justamente la temporalidad es lo que nos diferencia del orden animal. En lo espacial somos bastante similares al orden animal, pero en el orden temporal justamente es la gran diferenciación, ¿no? Me anoté la palabra deseo porque la nombras mucho, no te digo todos los lunes, pero bastante. Y para aclarar este concepto desde la psicología, porque por ahí uno escucha la palabra deseo y apunta para cualquier otro lado, sí. Para lo sexual, por ejemplo, y no siempre significa eso desde la psicología, ¿o sí? No. Ajá. No. Por eso decía en un momento cuando dije, bueno, el interés, o podríamos llamarlo en términos psicoanalíticos, te decía el deseo. Pero entiéndase que el interés, para todos nos damos cuenta que nos interesa y que no, que queremos o no, ¿no? Y en ese orden el deseo también, digamos, tiene un lugar de elección, un lugar de construcción, un lugar de historicidad, un lugar de experiencia, un lugar que le es propio, y también una temporalidad. Pero en el amplio concepto de lo que significa el deseo, ¿no? Es decir, el deseo en la sexualidad naturalmente está dentro de todos los otros deseos que tenemos. Somos sujetos deseantes, sujetos de la falta, pero eso es muy marcado en el psicoanálisis, ¿no? Es decir, ¿por qué nos diferenciamos de otros? No somos ni mejores ni peores, es simplemente diferentes formas de pensar a un sujeto o de pensar la posibilidad de una dirección si querés dirección de la cura o el abordaje psicoanalítico. Y bueno, el deseo está muy ligado justamente al psicoanálisis en ese punto, pero esto vos decías, pero es como el deseo uno lo puede llevar solamente al deseo sexual, sí que también está. Y que no invalida ningún otro, pero vos le preguntabas en un momento a Mercedes como si estaba bien, si este día, podría ser diferente. Bueno, ahí ella también responde a partir de su deseo y dice, no, está bueno, y si lloviese también, porque como estoy bien acá y me gusta el lugar de trabajo, bueno, ella también responde desde el lugar de su deseo. ¿Se entiende? Y es una pregunta simple que nos hacemos. Y digo esto porque no siempre nos preguntamos qué deseamos, qué queremos. Porque me parece que pegamos la palabra deseo al sexo y nada más. Claro. Y por ahí no queremos pensarla en otros términos o desde otro lugar. Sería algo así como querer algo con muchas ganas. ¿Se puede entender por ahí? Sí. Lo que no sé, con muchas o pocas ganas, pero puede ser con muchas o pocas. Yo pensaba hoy justamente cuando hablabas del vino, del Malbec y todo, ¿no? Y decía, bueno, podríamos brindar. Cuando uno brinda desde algún lugar, cuando brindamos y alzamos una copa con la pareja, con los amigos, los familiares, estamos deseando algo. Sí, claro. Cada uno expresa algo del orden de su deseo. Cuando soplamos las velitas, ahí está, que decimos, bueno, pensá en 3 deseos, ¿no? Y siempre hay alguien que dice, a veces los mayores, o los que no mayores en edad, sino de experiencia, dice, bueno, que se te cumpla aunque sea uno de esos deseos. Es decir, como que uno puede tirar 3, pero aunque sea uno, ¿no? Y el otro por la mitad, no importa que no se cumplan los 3. Es decir, quedará para otro momento. De hecho, lo dijimos en un momento al principio de esta charla. Muchas ventanas se pueden abrir, pero muchas otras alguna vez tocaremos y la tomaremos nuevamente, y no es por darle importancia más a uno que a otro, sino porque ese día pintó, como dicen los chicos, pintó esto. ¿Viste? El chico tiene el pintó esto, ¿no? Como se dio esto. Y en otro momento hiciera otra cosa, ¿no? Es decir, desde algún lugar, ¿y por qué nombró otra generación? Ellos ponen en palabras lo que a los adultos nos cuesta tanto. Son a veces con un pintó, ¿no? Están como menos reprimidos en cuanto a la palabra. Y es interesante escucharlos, que no sé si están más desinhibidos, no sé por qué, es una cuestión generacional, capaz que nosotros, respecto a la generación de nuestros padres o abuelos, también tenemos más discurso, pero los chicos de los adolescentes de hoy tienen la posibilidad de decir las cosas que sienten
Y no pasa nada. Creo que es esto que decís justamente, ¿no? A veces escuchar en debates a los adolescentes es interesantísimo porque es como si tomasen otras herramientas, otros recursos para debatir, ¿no? El otro no es un enemigo, el otro no es un versus. Claro. Solamente quieren expresar lo que desean. Ahí está el deseo, mira cómo apareció. Lo que desean, lo que creen, los que consideran, y en todo caso, de alguna manera, ser escuchados. Y me diste pie algo más hablando de los jóvenes, fíjate a dónde nos llevó. Vez pasada estaba caminando por Merlo, San Luis, y entro a un almacén de barrio a comprar algo y la señora me pregunta, ¿no? Algo muy común allá, ¿no? ¿Estás paseando o viniste por muchos días? ¿No? Entonces yo tardo en responder porque en realidad para mí no es paseo porque yo hace 20 años que trabajo en Merlo, con lo cual parte de mi vida está allá. Solamente se corta con la pandemia, ¿no? Y ahora estoy retomando de a poco nuevamente es otra forma de trabajo. Entonces como tardo, es como me mira como diciendo que no sabe a qué vino. Claro. no sabe de dónde vino cuando no se acuerda. Va. No se acuerda. Entonces le digo, bueno, mira, en realidad ahora estoy paseando, pero yo trabajo en Merlo. Ah, me decía, ¿no? Entonces, ¿y en qué trabajas? Entonces le digo, bueno, antes de la pandemia estaba 18 años, trabajé con Alas de Vida, una fundación para pacientes oncológicos y vínculos. Pero ahora estoy en otro proyecto, porque esa fundación cerró con la pandemia. Ah, ¿de la salud también? Me pregunta la señora. Sí, en el orden de la salud, sí, nuevamente. Ah, porque vos sos médica. No, yo soy psicóloga, entonces ahí entra la joven. Alguien que estaba con la compu, que ella después me comenta, haciendo un trabajo para la facu, y ella escuchó salud, proyecto, trabajo, y me dice, mira, estuve escuchando lo que estabas hablando con mi mamá. Yo vi que ella estaba ahí encostadito, y me interesa. Ah, dije, ¿qué es lo que te interesa? Porque hablaste de salud, hablaste de proyectos, y nosotros los jóvenes, ayer, en un grupo de amigos, nos reuníamos diciendo que nosotros si queremos colaborar con los adultos, tenemos que empezar a interesarnos a ver qué piensan, qué creen, qué sienten, qué falta, porque ustedes tienen la experiencia y nosotros tenemos la fuerza. A esto que decir, yo dije, yo no tengo nada para decir. Lo dijo toda esta jovencita. La madre escuchándola y mirándola con mucha atención también, ¿no? Y le digo, desde ya acuerdo en todo lo que dijiste. Es decir, solo le escuché, María. Claro. Y aceptaba que este grupo de jóvenes se está interesando por algo, que ni siquiera todavía saben qué. Entonces me dice, contá conmigo, yo voy a hablar con mi grupo de amigos. A lo cual le digo, mira, yo acá vengo cada 2 meses a reunirme justamente con este nuevo proyecto, pero desde ya ya lo voy a comentar a la gente que vive acá para que sigan comunicándose con vos y con el grupo. Yo salí de ese almacén que dije, ¿por qué? Que me lo preguntaba, ¿no? Podrían haber venido, podría haber pasado en un taxi. Entonces ese almacén capaz que ni la conocía. La conversación con esta señora cuando pregunta, mi tiempo en responder, ¿no? La joven que escuchó, bueno, tenía que ser de esta manera. Cuando llego a la casa de mi amiga, que lo menos importante era lo que había comprado para brindar, ¿no? Era esto que había acontecido. Entonces digo, saber escuchar, creo que entre muchas de las cuestiones, obviamente, propias del psicoanálisis,
por eso es mucho para poder decir, pero me parece que menos a veces es más, porque a veces cuando llenamos de mucha información, es como decir, después de la lapicera que dijiste. Claro. ¿No? Creo que la escucha es lo que nos convoca a todos, tal vez lo que más nos cueste, porque a veces lo que escuchamos no nos gusta, porque el otro nos dice algo que nosotros queremos que diga otra cosa, porque a veces escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Nos interpelamos como diciendo, ¿qué? Eso dije yo, ¿cómo? ¿Cuándo? Y tal vez este concepto, ¿no?, de la escucha, de hecho la radio tiene que ver con esto de la voz, la escucha, ¿no? Cuando dicen la radio no será un medio que va a permanecer, ser perenne, lo cual es cierto, porque más allá de que existan todos los nuevos medios que también son útiles y bienvenidos sea que estén, que suman, no pensarnos versus de nada, claro, ni de nadie, sumar, sino sumar. Podemos ser complementarios, cada uno en su incumbencia, pero sumar a otras voces, a otras escuchas. Creo que en el mundo creo que estamos preparados para esto, para sumar, ¿no? Lo que resta uno ya sí sabe cuando hay algo en la heladera que no sirve o que no es lo que estamos buscando. Me encantó la frase de esta chica puntana: ustedes tienen la experiencia y nosotros la fuerza. Silvia, me quedo con esa frase, me quedo con esa experiencia que está buenísimo. Después decimos que los chicos están en cualquiera, sí, están en cualquiera de las cosas que sirven. Gracias, Silvia, nos vemos el mes que viene.